la verdad. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a este tema titulado Por su llaga fuimos curados, basado en Isaías 53:5, que dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén y amén. ¿Por qué este tema? Leo la introducción que Dios me permite poner. El propósito de este tema es darle la interpretación correcta a Isaías 53:5. ¿Por qué? Porque este es otro de los versículos que sacan del contexto y lo aplican para la sanidad en cuanto a la del cuerpo o de enfermedades físicas, cosa que no es así y ahora lo vamos a comprobar, porque se está usando para orar por sanidad física, ese versículo de Isaías 53:5, por los enfermos o por los que tienen problemas de salud. Esto no es lo correcto, como vamos a ver, y más bien mostrar que el versículo anterior, Isaías 53:4, sí se puede usar para orar por los enfermos, como lo dice en Mateo 8:17. Entonces todos estos versículos nos van a llevar a una realidad que es la correcta, basado en lo que está escrito, no en lo que a nosotros nos parezca, porque ese es el bendito problema que se ve hoy en día. No, a mí me parece, a mí me funciona. ¿Sabe cómo se llama eso? Pragmatismo. Entonces cuando a nosotros nos parece, entonces simplemente como a mí me parezca. Que así dice verdaderamente o que dice el Señor. No, es como a mí me parezca, sencillamente. Entonces vamos a la interpretación correcta de Isaías 53:5. Palabras claves: herido, código 2490 del hebreo halal, y trata de propiamente perforar, es decir, por implicación, herir, disolver, romper, afligir, amancillar, degradar, deshonrar, envilecer, humillar, manchar, matar, profanar, quebrantar, violar. Póngale cuidado a esta otra parte: agujerear o lastimar físicamente o hasta la muerte. Y tiene por versículos Isaías 53:5 y Éxodo 32:26. Entonces póngale cuidado nada más lo que significa herido. Todo esto lo sufrió Jesucristo. Él fue agujereado, perforado. Y usted dirá, sí, en las manos y en los pies, no, todo su cuerpo. Según lo que yo estudiaba, y no que es que uno le toca resumir porque se extiende mucho, habla de que su cuerpo, inclusive en las partes de aquí, del pecho, de la barriga y parte de la espalda, todo eso se veía es que de lado a lado. Entonces imagínense cómo fue perforado él. Sabemos que las manos y los pies, y por causa de la corona de espina y el costado, pero eso fue todo su cuerpo. Entonces, herido. Otra palabra clave: rebeliones, código 6588 del hebreo pecha, y habla de revuelta nacional, moral o religiosa. Habla también de falta, infracción, iniquidad, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, traición, transgresión. Luego también dice: Él castiga a los culpables, Isaías 53, versículos 5, 8, Amós 2, versículos 4 y 6, y luego dice: con la esperanza de restaurar sus relaciones y perdonar a los transgresores que se arrepientan. Y finaliza con Ezequiel 18, del 30 al 31. Miren la importancia de entender esto de rebeliones. Jesucristo asumió el castigo, se hizo culpable por nuestras rebeliones. Entonces mire que Él recibió ese castigo. Él recibió lo que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para restaurar la relación con Dios y perdonar.
a todo pecador transgresor que se arrepienta. Entonces, las mismas palabras claves, no me cansaré de decirlo porque es importante estudiar, tener una Biblia que tenga diccionario Strong del hebreo, del griego, o comprar el diccionario por aparte, pero todo esto le ayuda a interpretar correctamente para no usarlo como a uno le parezca. Molido, código 1792 del hebreo Daká, dígalo bien de lo que habla. Desmenuzar, lesionar, aplastar, humillar, moler, quebrantar, quebrar, romper. Él fue molido, desmenuzado. Imagínense qué es desmenuzar, como cuando usted coge la carne y le saca así lachitas. Quedó vuelto. Otra palabra clave, pecados. 5771 es el código del hebreo Abom. Habla de perversidad, mal, entre paréntesis moral. Luego dice falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado. Otra palabra clave, castigo, código 4148 del hebreo Musar. Habla de reprensión, advertencia, instrucción, restringir, censura, corrección, corregir, disciplina, enseñanza, escarmiento, instrucción, reconvención, represión. La demostración suprema del amor de Dios vino cuando Jesucristo soportó el castigo de nuestra paz. Él recibió el castigo que merecíamos nosotros para que lograra reconciliarnos nuestra relación con Dios. Y tiene el versículo que estamos estudiando, Isaías 53:5. Llaga, código 2250 del hebreo Haburaj, y habla de hematoma o la marca amoratada en sí misma, golpe, herida, hinchazón, llaga. Y luego dice, para que tenga en cuenta, porque dice por su llaga. Habla de unir o unidos todos en uno solo. Todo lo que hemos dicho. Hematomas, marcas amoratadas en sí misma, golpes, heridas, hinchazones, llaga, o como decía por allá, lesionar, o como decía acá en el otro, herido, donde fue perforado y todo eso. Toda la mezcla de todo eso, unido, todos en uno. Una sola llaga. Todo su cuerpo fue tan enllagado que se puede interpretar como una sola llaga. Curados. Código 7495 del hebreo Rafá. Y habla de propiamente remendar con puntadas, es decir, figurado, curar, arreglar, cuidar, curar, restaurar, sanador, sanar, sanear. Bueno, entonces aquí serían las palabras claves. Ahora veamos las tres traducciones que manejamos normalmente en este canal, que es la TLA, la PDT y la NTV. Como dice en la TLA Isaías 53:5. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Tiene que ver con el pecado, no con la salud física. En la PDT, en realidad él fue traspasado debido a nuestra rebeldía, fue magullado por las maldades que nosotros hicimos. El castigo que él recibió hizo posible nuestro bienestar, sus heridas nos hicieron sanar a nosotros. En la NTV dice, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Las heridas del pecado, él las asumió, porque eso era lo que merecíamos. Y eso nos trajo sanidad. Sanidad espiritual, porque por causa del pecado éramos unos enfermos pecadores. Veamos los comentarios. Comentario de Jamison Fawcett Brown dice, y por su llaga, una profecía precisa en cuanto a que sería azotado, versículo en Mateo 27:26 y en Primera de Pedro 2:24, luego dice curados espiritualmente, y tiene por fundamento el Salmo 41:4, Jeremías 8:22.
Entonces, curados espiritualmente, no físicamente. Biblia de las Américas de Estudio 2000. Él fue herido, puntos suspensivos sobre él. Así empieza. Luego dice, por medio del pronombre personal, él continúa enfatizándose la naturaleza de la expiación del siervo como sustituto. Transgresiones e iniquidades son la razón de la expiación. Fue por causa de los pecados de otros. ¿Vio? Es por causa del pecado. Las heridas que él recibió. La sanidad espiritual por causa de nuestros pecados. Biblia de Estudio Scofield. Esta Biblia de Estudio yo la uso también para el canal. Ya esa parte ya la hemos hablado. Como Mateo cita este pasaje y lo aplica a la enfermedad física, Isaías 53:4, póngale pues cuidado cuál es el de la sanidad física. Isaías 53:4 y va conectado con Mateo 8:17. Voy a leérselos porque de una vez, póngale cuidado a lo que dice Mateo 8:17 y usted mismo va a decir, ¿Y quién lo dijo? Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, ¿en dónde? En Isaías 53:4, aquí lo está confirmando en Mateo 8:17, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí está hablando de sanidad física, porque ¿quién estaba enferma? La suegra de Pedro. Entonces, más fundamento para que no sigamos utilizando mal Isaías 53:5. Luego dice, algunos han hecho la conjetura de que tanto las enfermedades como el pecado se incluyeron en la muerte expiatoria de Cristo. Eso es verdad, pero el versículo 4 habla de la sanidad física y el versículo 5 habla de la sanidad espiritual. Ahí están las dos. Pero Mateo está afirmando que el Señor cumplió la primera parte de Isaías 53:4 durante su ministerio de sanidad en la tierra. ¿Sanidad qué? Física. Mateo 8:17 no hace referencia a la muerte expiatoria de Cristo por el pecado, sino aquí está hablando de la sanidad física, enfermedades. El Señor quitó las enfermedades de los hombres al curarlos a estos. ¿Cuándo? Cuando vino en su ministerio de sanidad terrenal. Él murió por nuestros pecados, no por nuestras enfermedades. La enfermedad física en sí no es un pecado, es meramente uno de los resultados del pecado. De modo que Isaías 53 del 5 al 6 profetiza que Cristo llevaría nuestros pecados en la cruz. Dice comparar con 1 de Pedro 2 del 24 al 25. Su muerte fue sustitutoria y expiatoria, no por enfermedades físicas. Entonces, para que usted mire, la gente, los eruditos, los que saben, los que estudian, pues, teólogo y todo eso, la tienen clara para que nosotros entendamos. Tenemos el Espíritu Santo para confirmar lo que acabo de leer de todos estos comentarios. Yo vuelvo y lo digo, yo tomo los que son acertados, los que estoy seguro que el Espíritu de Dios me da paz para escribirlo aquí y para que nos quede más claro. Según las palabras claves, herido, perforar, romper, agujerear o lastimar físicamente o hasta la muerte. Rebeliones, falta, infracción, maldad, ofensa, pecado, rebeldía, transgresión. Molido, desmenuzar, aplastar, moler, quebrar, romper. Pecados, mal, moral, falta, iniquidad, mal, malo, delito, pecado. Castigo, reprensión, censura, corrección, disciplina, escarmiento, reconvención, represión, castigo. Llaga, hematoma, marca amoratada, golpe, herida, hinchazón, llaga, unidos todos en uno solo. Recuerde que ya lo vimos, por su llaga, no dice ahí por sus llagas,
sino por su llaga, porque quedó vuelto una sola llaga de lo enllagado que estaba todo su cuerpo. Curados, remendar con puntadas, curar, arreglar, restaurar, sanear. ¿Cómo quedaría Isaías 53:5 según las palabras claves? Queda así: Jesucristo fue perforado, roto, agujereado, lastimado físicamente y hasta la muerte, por nuestras faltas, infracciones, maldades, ofensas, pecados, rebeldía y transgresiones. Fue desmenuzado, aplastado, molido, quebrado, roto por nuestro mal moral, por nuestras faltas, iniquidades, maldades, delitos y pecados. Él recibió el castigo por nosotros, la reprensión, la censura, la corrección, disciplina, escarmiento, reconvención, represión y castigo. Él lo recibió por nosotros para que estuviéramos en paz con Dios, y por su hematoma, marca moratada, golpe, herida, hinchazón, llaga, todo esto unido en uno solo, recibido en su cuerpo. Por eso, por lo que él sufrió, por esa llaga que era todo su cuerpo, fuimos remendados, curados, arreglados, restaurados, saneados espiritualmente, como ya lo hemos leído. Esto no es físicamente. Físicamente es el versículo 4. Este versículo 5 habla de sanidad espiritual del alma por causa de nuestros pecados. Concluyendo, en Isaías 53:4 habla de nuestras enfermedades y dolores, habla de dolencias, de achaques que todos tenemos. Este sí se trata de sanidad física, enfermedades, salud, enfermedad física, sanidad corporal, aflicción física. O sea que Isaías 53:4 sí se puede usar para orar por sanidad física, por los enfermos, sean nuestros hermanos en la iglesia, por un familiar, y aceptar la voluntad de Dios que lo quiera hacer. Pero es basado en Isaías 53:4, no en el versículo 5. Isaías 53:4 nos lleva a Mateo 8:17. Vuelvo y se los leo. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, en esta Biblia tiene una C pequeñita que nos lleva a otro versículo, y esa C, a ver, veo, Isaías 53:4. Mejor dicho, más claro no se puede. Entonces nos lleva a Mateo 8:17, donde Jesús sanó a todos los enfermos que le trajeron. Se cumplió la profecía en Mateo 8:17 que está en Isaías 53:4. O sea que se cumplió la profecía que Isaías dijo tiempo atrás. Ya usted más o menos calculará o sabrá el tiempo cuando ya Jesús vino. O sea, se profetizó lo que Jesús iba a hacer cuando viniera aquí a la tierra. Entonces, Isaías 53:4 sí es para orar por sanidad de enfermos físicamente. Es claro, yo espero que realmente sea claro porque es clarísimo. Entonces, para que yo lo digo no con el ánimo de aquí de dármelas de muy sabio ni nada, sino para que le demos la verdadera interpretación a lo que está escrito en la Biblia, que tracemos bien, recto, lo que hablemos, lo que prediquemos, ¿cómo decirlo? O cuando oremos en la misma iglesia, que hay tiempos de oración y se ora por sanidad y todo eso, hagámoslo de la manera correcta, como Dios lo manda, como Dios lo enseña. Yo creo que eso es parte de que Dios realmente quiere escuchar, porque para eso estamos aprendiendo, para hacerlo correctamente. Pero si usted, aún sabiendo que Isaías 53:5 no es para orar por enfermos, y usted lo hace,
Usted simplemente tiene orgullo o es rebelde, porque para eso es que se dan estas enseñanzas, para aprender y para corregirnos, para ayudarnos los unos a los otros, como vuelve y lo dice la Escritura, para la edificación mutua. Entonces, Isaías 53:5 se trata de la sanidad mediante la expiación de Cristo, de sanidad divina o espiritual, no física. Habla de la obra expiatoria de Jesús cargando con nuestros pecados, de que por todo su cuerpo lleno de heridas que perforaron profundamente hasta el hueso y hasta atravesarlo, dejándolo totalmente agujereado y como si fuera una sola llaga, hemos sido sanados o curados espiritualmente de nuestros pecados, y por ese sacrificio tenemos paz con Dios. Es claro, la profecía de Isaías 53:5 mira hacia adelante, hacia el futuro sufrimiento del Mesías y el perdón resultante como sanidad del alma espiritualmente. ¿O por qué fue el sacrificio de Jesucristo? ¿Por enfermedades? ¿O para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados? ¿O como dice ahí, la paz? El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué necesitamos paz con Dios? ¿Qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de lo que Él hizo en la cruz, para que recibiéramos el perdón de nuestros pecados. O sea que habla de ser sanados o curados espiritualmente, y la mira hacia el futuro sufrimiento del Mesías y el perdón resultante como sanidad del alma espiritualmente. Es claro. Isaías 53:4, sanidad física. Cargó con nuestras enfermedades. Isaías 53:4. Isaías 53:5 habla de sanidad espiritual del pecado como enfermedad. ¿Cómo se representaba esa enfermedad en casos en la Biblia y en el Antiguo Testamento? Como la lepra. Mejor dicho, nos sanaron de la lepra espiritual por causa de nuestros pecados. Que dice que Él cargó con nuestros pecados para que recibiéramos la sanidad de nuestros pecados, no la física, sino la sanidad del alma, de lo espiritual por causa del pecado. Esa sanidad que nos hacía enemigos de Dios y que dice, vuelvo y se lo repito, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para que nosotros pudiéramos vivir o tener paz con Dios. Finalizo con los versículos. Isaías 53 del 6 al 8 y del 11 al 12. Daniel 9:24, Zacarías 13:7, Mateo 20:28, Romanos 3 del 24 al 26, Romanos 4:25, Romanos 5 del 6 al 10 y del 15 al 21, Primera de Corintios 15:3, Segunda de Corintios 5:21, Efesios 5:2, Hebreos 9 del 12 al 15, Hebreos 10 versículos 10 y 14, Primera de Pedro 3:18, Isaías 53:10, Génesis 3:15 y Primera de Pedro 2:24. Vamos a leer este que está cerquita, Isaías 53:10, que dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, no por las enfermedades. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí le leí uno de todos los versículos que siempre citamos al final. Si a usted le quedan dudas, lea los versículos. Todos esos versículos son fundamento de lo que hemos hablado acerca de Isaías 53:5. Es claro, ¿no? Por su llaga fuimos curados. ¿Curados de qué? Ya lo saben. Vuelva y vea el video. Espero que haya sido claro y que por amor a Dios corrijamos cuando estemos orando por los enfermos
y no digamos que por su llaga, yo declaro que por su llaga somos sanados, y lo estamos asociando con los que están enfermos en la casa, en el hospital o en la iglesia, que no han vuelto porque están enfermos, porque tienen un virus, cualquier cosa. No, Isaías 53:5 no es para eso. Ya el Señor fue claro hablándonos aquí que para orar por los enfermos es el versículo 4 y no el 5. Gracias por la atención, Dios les bendiga.